Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está recepcionando el audio? Bien, ingeniero. ¿Se escucha bien? Sí. 1 o 2 minutitos más entonces para que terminen de ingresar a la sala y empezamos la clase con lo que corresponde a la segunda parte de pérdida. Bien. Ya estamos en horario entonces para iniciar la clase. Como les había comentado, estamos con la segunda parte de la unidad de pérdidas de pretensado. Es muy importante esta parte por cuanto se establecen los conceptos, los contenidos referidos a por una parte, a la ejecución del pretensado, por otro lado, al manejo del esfuerzo en el diseño. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, le voy a compartir mi pantalla para que vamos avanzando con ella. Creo que esta fue la última parte, la última imagen o diapositiva que les había mostrado. Los que hacen seguimiento a la clase, por favor, si me pueden confirmar. Sí, ingeniero, creo que fue eso. Bien, ya lo explicamos en la anterior clase cómo se presenta el fenómeno del hundimiento del anclaje en la extremidad donde se aseguran los cables en los sistemas postensados. Entonces habíamos dicho que hay ahí una pérdida por hundimiento de anclaje y hay que verificar por un lado y por otro lado hay que calcularla, ¿no? Siendo variable la distancia X, quiere decir la influencia a la que puede llegar la reducción que se da de la tensión en el extremo, ¿no?
se debe analizar si la pérdida por hundimiento de anclaje hace efecto en el centro del vano, donde estamos calculando todas las pérdidas para tomar en cuenta en el diseño. ¿Ya? Y siendo así, hay que ver con qué magnitud, ¿no?, se presenta esa pérdida, que sería delta FP0 aquí en el extremo. Al hundirse el cable hay un alargamiento que se pierde. Al perder alargamiento se reduce la tensión desde FPI hasta este valor delta FPI menos delta FP0, ¿no? Al reducirse la tensión se presenta este diagrama que hemos dicho, ¿no? Esto es cuando el cable está saliendo al ser estirado, y esto es cuando el cable se retorna al asegurarlo y anclar el cable. ¿Ya? Se dan tres posibilidades de que se presenten: que la longitud de influencia sea menor que a medio tramo, que sea mayor a medio tramo y menor que la longitud de la viga y mayor que L. ¿Ya? Vamos con el primero, que me parece que ya lo habíamos mostrado un poquito. Bien, tenemos el diagrama de variación del esfuerzo a lo largo del cable en la pieza por la fricción, ¿no?, por la pérdida por fricción. Y tenemos el diagrama de variación del esfuerzo al presentarse el hundimiento de anclaje, el momento del clavado de las cuñas. ¿Ya? Aquí hay una inclinación, una pendiente de una recta que es común a ambos casos. Por un lado es la variación de la pérdida, y por otro lado, simétrico, es la variación del hundimiento de anclaje. Quiere decir que esta pendiente de la variación de la pérdida del esfuerzo con la fricción es la misma, pero simétrica en el sentido contrario. O sea que esta pendiente en realidad sería el negativo de esta pendiente. ¿Sí? Y ahí tenemos, como es simétrico, en el punto común donde se presenta el mismo esfuerzo, sea yendo por arriba o volviendo por abajo, en el diagrama. Este punto en común trazado en horizontal da la mitad de la tensión, la pérdida de tensión en el extremo. Pero aquí podemos hacer dos triángulos, ¿no? Este triangulito que está aquí con este lado y este que relaciona la longitud de influencia versus la mitad de la pérdida de tensión en el extremo. Aplicando la ley tenemos, ¿no?, la tensión igual a la deformación unitaria específica por el modo de elasticidad. Deformación unitaria específica sería el hundimiento, que es delta A en el cable, es una longitud acortada, ¿no?, dividido X, que es la longitud en la que se desarrolla. Por semejanza de triángulos que tenemos aquí, ¿no ves? Delta FP0 medios de este lado es a este, que sería X. Este valor es delta FP0 medios. Es a X como delta FPF, que es la pérdida por fricción en el centro del cable, a la longitud mitad de la viga, L medio. Haciendo operaciones determinamos X, que es la primera incógnita. Hemos dicho que las incógnitas son X, longitud de influencia, y delta FP0, que es la tensión perdida en el extremo. Habíamos dicho también que el valor se establece, ¿no?, en el cálculo del hundimiento de anclaje según recomendaciones del fabricante, o hay datos también para adoptar. Lógicamente, todo justificado, ¿no? Y la pérdida por fricción a lo largo del cable, que hay que calcularla, los demás datos los tenemos, ¿no? El modo de elasticidad del acero y L es la longitud de la viga. Entonces tendríamos X con esta expresión, y aplicando la primera ecuación, que es esta, despejamos delta FP0, y esto sería 2 veces E sub P delta A sobre X. Es la pérdida de tensión en la extremidad del cable. Y aplicando esa misma ecuación también en el análisis, si X es menor que L medio,
Entonces, aquí tenemos el diagrama y no hay afectación porque la longitud de influencia es menor que la mitad de la longitud de la viga, ¿no? Entonces, en el cable tendríamos, ¿no? A medio tramo, la longitud del cable a medio tramo. Para ese caso, entonces, la pérdida por hundimiento de anclaje es 0. Ahí no termina la situación, ¿no es cierto? Si se calcula, entonces es 0. Pero si se verifica que X no es menor que L medio, entonces hay que pasar al segundo caso en el análisis. En el análisis, la forma del diagrama es lo mismo, simplemente que la longitud de influencia sobrepasa, ¿no? El cable a medio tramo. En ese caso, como se puede observar, aquí hay un valor que sería la pérdida por hundimiento de anclaje. Esta es la variación del esfuerzo debido a la fricción a lo largo del cable. Y este sería el retorno por la fricción por el retorno del cable. Como pueden observar, al retornar, la influencia se va entre L medios y L. Entonces procedemos a calcular con esta diferencia, ¿no? Yo tengo fricción, pérdida por fricción en los extremos, ¿no? En L medio, aquí es lo que hay que calcular. Y entonces aquí tenemos la pérdida por hundimiento de anclaje. Aquí tendríamos que trazar lo mismo, ¿no? Otro triangulito. Y determinamos, ¿no? X raíz cuadrada de delta A sub P por L dividido 2 veces delta FPF. Lo mismo para la tensión. La tensión sería 2 veces E sub P delta A sobre X. Aquí tenemos, ¿no? 2 veces delta A E sub P sobre X. ¿No? Y hacemos un corte aquí a medio tramo donde está el cable y ahí en el diagrama tenemos 3 pérdidas, ¿no ves? La del centro, que es el hundimiento de anclaje, porque el diagrama lo abarcamos hasta este extremo donde se reduce la tensión en el inicio. Y ahí tendríamos una igualdad que la sacamos de esta relación. 2 veces delta FPF sería este pedacito aquí y este en el diagrama de tensiones y este que está en el centro. Eso me da la tensión en el inicio. Este valor paralelo aquí, me da 2 veces este más este. Aquí tenemos la igualdad. Y de ahí despejamos hundimiento de anclaje que sería delta FPA igual a 2 veces delta A sub P sobre X menos 2 veces la fricción a lo largo del cable. Ese sería el caso cuando X mayor que L medios y X menor que L. En realidad los casos más comunes pueden ser para vidas que en relación en luces no tan grandes y esta ya en luces mayores en torno, en el caso de vidas arriba de los 30 metros, ¿no? Apoyados para puente. Y este es el tercer caso, ¿no? Que es muy excepcional, entra en análisis, pero la verdad que es un poco incierto. La verdad que si sucede esto, el sistema de anclaje que estamos utilizando realmente es poco efectivo. Y los fabricantes en la actualidad no apuntan a eso, ¿no es cierto? Apuntan más bien que a través del sistema de anclaje que utilizan, la pérdida sea menor, digamos. Y eso está probado que oscila en no más de 10 milímetros, ¿no? Pero igual, digamos, se determina X. Si este valor es mayor que L, entonces se puede adoptar directamente delta FPA es sub P delta A sobre L, o sea, el doble que el primer caso, ¿no? El sub P delta A sobre X sería más o menos el doble, ¿ya? Mejor, con respecto a ese, ¿no es cierto? O sea, este se puede adoptar es sub P delta A sobre L. El otro sería 2 veces el sub P delta A
dividido X. Como pueden observar, es un poco incierto, ¿no? Lo que se puede hacer más bien es considerar esto, ¿no? Lo que normalmente sucede, ¿no? Los cables largos se tesan de dos lados, normalmente, y no existe pérdida por hundimiento de anclaje a medio cable, ¿ya? Es lo que normalmente hacemos. Los cables cortos se tiran de un lado y existe un valor de pérdida a medio cable, ¿ya? Y en una estructura asimétrica puede darse también el punto de tensión común en un cable tesado de ambos lados. Hay que determinarlo por iteraciones, ¿no? Porque si no es este el caso, donde tenemos una viga y la estamos analizando a medio tramo, entonces puede ser una viga así como esta que hemos considerado aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, con esta, y entonces esta longitud que pueden observar ustedes es diferente a esta, ¿no? Entonces hay que encontrar este punto, ¿no? Eso se lo puede hacer por un proceso iterativo en 2, 3 círculos de cálculo, o también se puede utilizar aplicando las ecuaciones que hemos propuesto, ¿ya? Entonces eso completando la clase anterior que habíamos iniciado y quedó a media, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a eso? Bien, continuamos entonces. Ingeniero, yo Vamos tengo con lo una siguiente. duda. Ingeniero, yo tengo una duda. Buenos días. Sí, adelante, Castro. Pasa que tuve problemas con mi celular en la anterior clase. Era sobre cuáles son los factores que intervendrían en la pérdida por fricción a lo largo del cable. ¿Acaso no estuviste en la clase? La anterior clase mi celular se dañó y no entré. Pues no Vas puedo a tener que arreglar. verlo en el apunte, ¿no? Porque lo hemos explicado varias veces. Eso está aquí, ¿no? Eso es parte de la clase y lo hemos explicado, ¿no? Lo hemos visto de esta manera, lo hemos visto de esta otra, y aquí están, ¿no? Aquí están los factores. Son 5. ¿Ya? Ya, ingeniero, Es yo que lo para eso es la respondí. clase, ¿no? Las preguntas son para dudas sobre lo que se puede entender. Pero lo que está presentado, eso ya es propio de ustedes, ¿no? Entonces, ahí está, digo. Voy a tratar de, tras que se termine esta unidad, subirle el apunte también para que lo puedan ir trabajando, porque ya voy a mandar el segundo práctico también, ¿ya? Y en el tema de los anclajes muertos, ¿no? Hay sistemas que se usan diferentes en el mundo, ¿no? Hay muertos que van directamente sobre el hormigón, digamos. Otros hay unos sistemas de perno y rosca o botones apoyados en placa también. Todos esos sistemas no permiten desplazamiento del cable. No hay hundimiento. Por lo tanto, no tienen pérdidas de pretensado. En particular, los sistemas que hay que tener cuidado y tienen hundimiento son los sistemas de de aseguramiento de los torones mediante cuña, que son los sistemas que usamos, ¿no? Y lo usamos incluso en ambos lados, ¿no? Lo usamos del lado del anclaje activo y del lado del anclaje pasivo, ¿no? Y las del lado pasivo son preclavadas. ¿Qué quiere decir? Manualmente se introduce la cuña, se la abre la cuña así como una mariposa. En realidad es un conito, pero ese conito está unido a través de un anillito, un alambre, así como de un alambre de llavero. Y esas tres partes, tiene tres partes que hacen un cono. Eso se cierra. Al cerrar, ya no se desplaza, como que lo muerde al torón, ¿no? Y cuando ya se lo mete dentro de la hendidura que hay en el bloque de anclaje, entonces peor todavía, ya no se puede abrir. Por eso es que logra trabar a los cables cuando se va clavando, ¿no? Pero
Cuando ese anclaje se usa como pasivo, un activo hay que verificar durante el tesado. ¿Cómo se hace? Una marquita, ¿no? Una marquita se manda un operador también que conozca del tema dentro del equipo de tesado, ¿no? En el otro extremo, el ingeniero lo manda y ahí hace una marca con una cinta en el cable más recto y que esté más cerca del centro. Se pone una marquita así con cinta aislante de color, con una medida, digamos, 30 centímetros más o menos se usa estándar. Entonces, medida al milímetro, se marca el extremo de la cinta, el extremo interno, desde la pared del bloque de anclaje, ¿no? Y ahí empieza el proceso de tesado, va de 10, 50, 100 bares de presión, ¿no ves? Y eso va subiendo la tensión. Y a medida que se va registrando la lectura de la presión, se registra también de los 30 centímetros la longitud en cada lectura, ¿no? Para ver si se hunde. Y si se hunde, durante el tesado, seguramente se va a compensar porque eso se mete antes de que suelte el cable, ¿no? Pero este hecho se toma en cuenta en el cálculo del alargamiento de los cables solamente en una extremidad. ¿Cuál? La del anclaje activo. Pero siempre es bueno controlar. Porque si se mete mucho, quiere decir que no está agarrando bien, hay algún problema con la cuña, digamos. Y en las cuñas le aviso que hay malas experiencias también en muchos casos, en los tesados. ¿Ya? Hasta cuñas truchas a veces han sabido venir algunas obras. No enviadas por un fabricante, sino a veces hay personal que lo quiere meter de manera, ¿no?, poco adecuada la obra y sin tener conciencia del problema, la responsabilidad en la ejecución del pretensado. Ha sucedido. Con el ingeniero Subieta una vez fuimos a tesar ahí las vigas del puente Libertad, que está entre ¿cómo se llama? Entre Guavirá y creo que ya han hecho uno paralelo a aguas abajo, ¿no? El que está sobre el canal Libertad, entre Guavirá y Portachuelo, ¿no? Entonces, entre Guavirá y Portachuelo, fuimos a tesarla, yo fui a verificar, antes estaba todo ok, la habían limpiado, las cuñas bien lavadito, con gasolina, bien cepilladito, todo, ¿no? Perfecto. Probamos la bomba, el gato en vacío, todo, volvimos al otro día, tesamos. Nos fuimos, pasan 4 días, me llaman y me dicen, porque fue un servicio para una empresa de construcción, que era la que construía el puente. Ingeniero, se han destesado las vigas. No puede ser, digo, pero venga, ingeniero, venga a verlo. Me fui. Lo llamé al ingeniero Subieta, vaya a verlo. Efectivamente estaba destesado. Me llamó la atención que eran la mayoría de las vigas, ¿no? Pero como no encontré nada, entonces volvimos a tesarla, ¿no? Y ahí ya pasaron 3 días, otra vez escucha. Me fui con mi lupa a examinarlo y además investigué, ¿no?, con la gente, hablé con el contratista, hablé con el director de obra, con su residente y me bajé hasta el nivel incluso de los operadores, de los fierristas, con su capataz de los fierristas, y ahí lo pillé el problema. Ahí lo descubrí que habían traído unas cuñas truchas de Cochabamba. Le habían traído, las ofreció un trabajador, un fierrista ahí, y se las ofreció al residente y el residente se las compró. Así que pusimos las truchas igual lindas que las originales Freycinet, pero hechas en Cochabamba. Y por eso se cayó, le aviso, el puente, ese puente de la alcaldía, ¿no? Ese urbano también, que era un atirantado, un arco atirantado ahí en la, no sé cómo se llama la avenida esa, un viaducto en Cochabamba, en la ciudad. Y lo querían meter preso al pobre, ¿cómo se llama? Al alcalde ese que había, el cholango que le decían. Porque se cayó, ¿no ves?
Se bajó, quedaron así los tirantes para arriba, paradingo, pero se bajó de los anclajes. Ahí dos problemas tuvieron. Usaron unas cuñas que no eran buenas y otro problema también, usaron un sistema convencional de anclaje para tirantes, digamos, ¿no? Que no es muy adecuado. Los tirantes tienen su propio sistema de anclaje. Entonces, ahí estaban las consecuencias. Cuando nos tocó hacer el tercero, me reuní yo con el gerente general de la empresa y le dije, no, lo vamos a tesar porque esta ha sido la situación. Si nos lo vuelven a pagar el proceso, la volvemos a tesar las vías. Si no, le dije, búsquese otro. Casi lo botan al presidente de la obra, ¿sabes? Tuvieron que pagarnos de nuevo y, bueno, le hicimos 3 tesados al precio de 2, ¿no? Eso. Se cambiaron las cuñas. La mayoría en apretadas y ya estaban casi un poquito agrietadas, pero no estaban, digamos, desintegradas completamente, ¿no? Entonces era un poquito difícil observar, porque ya estaban metidas, pues apenas se veía la cuña metida en la placa, digamos, ¿no? Era complicado. Así que es importante para que tengan conocimiento. Experiencia, hay varias, le aviso. Hay mala experiencia en nuestro medio, a veces no se toma en cuenta las recomendaciones y ahí están los problemas. Después hay que lamentar. Y aquí pueden observar, ¿no? El esquema de cómo varía, fíjense. Ya hemos visto la fricción, les he mostrado, ¿no es cierto? Hay que dividir por tramos, por segmentos, de acuerdo con la geometría del cable. Y calcular la fuerza, ¿no ve? Para calcular el alargamiento se trabaja con la fuerza. Y para calcular la pérdida con la tensión, ¿no? Si quiero calcular el alargamiento, calculo con la fuerza P máxima aquí, hasta aquí, entonces ahí tengo PX. Cuando agarro este tramo, PX es P máxima a la izquierda, este valor, ¿no ve? Y calculo aquí, y el alargamiento se calcula con el esfuerzo medio aquí, delta L1 para este tramo, o delta 1, 2, y voy calculando, ¿no? El otro aquí, para este otro tramo, tengo el diagrama, ¿no? El diagrama viene desde aquí hasta aquí. Yo quiero saber el esfuerzo medio en este tramo, y entonces tengo, ¿no? A este valor le sumo esto, lo divido entre 2, y entonces es un valor uniforme en el segmento, así se considera. Total, puedo calcularlo directamente. Ese es un procedimiento preciso, ¿no? El de Protende, yo calculo los ángulos, voy sumando y la longitud del cable total y se puede calcular así también. Ahí está el procedimiento. ¿Ya? Bien, ahora el acortamiento elástico del hormigón. Esa es la primera pérdida que es común en ambos, ¿no? En los sistemas pre y en los post. Los que hemos visto anteriormente son netamente para sistemas post tensados. Bien, ¿qué sucede? Cuando la fuerza del pretensado se transfiere a una pieza de hormigón, va a haber un acortamiento elástico en el hormigón a medida que se comprimen. Y esto puede determinarse por la relación esfuerzo de formación del hormigón, ¿no? O sea, la ecuación que conocemos, sigma igual epsilon E, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a perderse por acortamiento elástico? Lo primero que depende es del sistema. Si el sistema es pre, es diferente al sistema post. ¿Ya? Para los pretraccionados, ahí el cable se encuentra adherido directamente al concreto, ¿no es cierto? Y el cambio de la deformación del acero es la misma que la deformación de compresión del hormigón donde está el cable, ¿no ven? A la altura del centro de gravedad. En los sistemas post-tensados es diferente, ¿no ven? Hay que tensar un cable, luego el otro cable. Entonces vamos con el primero. La relación de esfuerzo de formación se hace a través de la deformación unitaria específica a la altura del centro de gravedad donde está el cable. ¿Dónde? A medio tramo. ¿Qué sería? Tensión.
dividido módulo es deformación unitaria específica. Para el acero es la misma que para el hormigón, ¿no? Entonces de ahí yo despejo la tensión y es delta FPES igual a E sub P dividido E sub CI por FCGP. E sub CI es el modo de elasticidad a la edad en que se tesa la viga. Esto no es para 28 días, hay que calcular el módulo a los días que se ha tesado. Para ello necesitamos calcular la resistencia del hormigón a la compresión en base a la característica a los 28. Se hace a través de esta ecuación, ¿no ves? F'CI se hace F'C por D dividido C más D por D'. Ahí D es el número de días, ¿no? De la pieza al momento del tesado desde el hormigonado, ¿no? C son coeficientes justamente con D', ¿no? 0,92 para D' y 2,24 de acuerdo a ACI 318. Y con eso calculamos ya el módulo que viene aquí, ¿no ves? Módulo de elasticidad, gamma a la 3 medios, raíz cuadrada de F'CI dividido 7.3. Y la verdad no sé si ha cambiado esta fórmula en la otra versión de la norma. ¿Ya? Me parece que muy poco. Y ahí yo tengo, ¿no? Esto, hay que tener cuidado, ¿no? Esto viene en megapascales. ¿Ya? Entonces, esta tensión tiene que estar en megapascales o puedo calcular en kilogramos centímetro cuadrado. Esto se anula en unidades y después lo transformo también a megas, ¿no? Se puede hacer. ¿Ya? En estos sistemas, para elementos de diseño habitual, son elementos corrientes, digamos. Se puede calcular, suponiendo en el acero de pretensado, una tensión igual a 0,65, el valor de rotura, para cables aliviados de tensiones y barras, ¿no? Y 0,70 para cables de baja relajación. ¿Dónde influye eso? Aquí, ¿no ves? ¿Ah? Aquí tengo, ¿no? Y este valor, ¿no? No se olviden. FCGP es la sumatoria de tensión en el hormigón, el centro de gravedad de los cables, ¿no? ¿Debido a qué? Al peso propio del elemento, ¿no? Y la fuerza de pretensado el momento de la transferencia. Entonces, el momento de la transferencia, yo tengo que sacar el valor admisible en función de este valor o este otro valor, ¿no? 0,65 para aliviados de tensiones y barra. 0,70 para cables de baja relajación. ¿Se acuerdan, no ves? Cuando vimos protende para sacar P máxima o FPI, ¿no ves? Se saca con esto. En este caso, FPI sería 0,70 FPU y ese sería el valor para trabajar aquí, ¿no ves? Eso. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos, y ese sería para los sistemas pretraccionados. Hay que calcular una tensión en el hormigón a la altura del centro de gravedad de los cables y con la edad del hormigón, el módulo, con el del acero, ese no necesita directamente su P, ¿no es cierto? Pero en esta ecuación, no se olviden, ¿no? Esta ecuación lo tenemos para cables postensados, ¿no? A ver, fíjense, se lo voy a mostrar. Fíjense, para cables postensados, dice FCGP sería P sub I, 1 sobre A sub C más E sub P WG, menos MG1 dividido WG, ¿no? Esto es módulo al centro de gravedad de los cables. Desde la sección al centro de gravedad de los cables. O sea que en vez de poner Y1, pongo E sub P. Este valor lo necesito, ¿no? Este valor para calcular FCGP. Por eso es que aquí dice sistemas postensados.
cuando todos los tendones se tesan simultáneamente, hasta la mitad del valor calculado para el caso de el tesado a través de una secuencia de cada uno de los tendones, ¿no? Cuando se usan tendones múltiples, hay que hacerlo siguiendo una secuencia, ¿no? Y ustedes eso ya la establecen. El cable 1 primero, el 2, el 3, el 4. ¿No? El primer cable que yo tense, que se ancle, va a sufrir una pérdida por acortamiento elástico cuando se tese el segundo. Y lo mismo, ¿no? El primero y el segundo van a sufrir cuando se tese el tercero, digamos, ¿no? Porque si se tesa uno solo, solito, a medida que va tesándose, se va a compensar el acortamiento. Entonces, la pérdida se toma como la misma para pretraccionado, pero multiplicado por este factor. El cociente, ¿no? Entre el número de tendones de posttensado idéntico. O número de cables. Si lleva 5, entonces 5 menos 1, 4. Dividido 2 por 5, 10. 4 dividido 10, eso sería, ¿no? Esto es número de cables o tendones, no es número de torones. ¿Ya? Para que sepan bien diferenciar. Y los términos igualitos, con una diferencia. ¿Cuál? El cálculo de FCGP. ¿No? En el anterior caso, nosotros tomábamos en cuenta para calcular P o P sub I, que dice acá, ¿no? Este sería P0 igual a N por P máxima, siendo P máxima el esfuerzo máximo en la terminal del cable junto al anclaje. Eso se calcula con la tensión máxima visible del cable, como hemos indicado en Protende. ¿No es? Entonces, por N, que sería el número de cable, multiplicamos la fuerza inicial. ¿No? Y a esa hay que reducirle para determinar la fuerza inicial de tesado en la viga. El momento del acortamiento elástico. ¿Cómo hago? Le resto la pérdida, ¿no es? P0, que se calcula con esto se calcula con la tensión admisible. Y aquí tengo P0 por 1 menos delta FPF, que es pérdida por fricción, y esto es pérdida en los anclajes. Ahora, estos valores no van en megapascales. Estos van en valor o factor menor que 1. Para que esto sea menor que 1, yo esta suma tengo que dividirlo entre la tensión inicial sigma P0. ¿No ven? Estos dos valorcitos divididos sigma P0 me da un valor menor que 1 y eso lo resto a 1 me va a dar un valor menor que P0. ¿Ya? Y ese valor P sub I, con ese calculo la tensión a la altura del centro de gravedad de los cables con la fuerza más el momento por peso propio de la viga. Eso es FCGP, ¿no? Y aquí ven, ¿no? Para un sistema con armadura pretraccionada, un esquema claro de lo que es el acortamiento elástico. Ustedes, toda fuerza compresiva que le den axialmente o de manera excéntrica, ¿no es cierto?, se va a manifestar, porque esto, en términos de dimensiones con la sección transversal, es mucho más larga. Para tener una fuerza compresiva en los extremos, se va a cortar. Aquí está, ¿no? Con ese valor de acortamiento, L menos delta L, esa sería la longitud final. Con eso calculamos este valor, que es delta FP es acortamiento elástico. ¿Está bien? Eso es. Ahora hay otra ecuación, ¿no?, que plantea, incluso está en la NB 1225001, en el comentario, digamos, ¿no?, en el volumen 2. Como no plantea NB 1225 cómo calcularlo, dice, adoptan lo que hace ASTO LFD para elementos sometidos a flexión, ¿no? Estas ecuaciones que son, digamos, más precisas, ¿no?
para el acortamiento elástico. Y si ustedes se fijan, prácticamente tiene la misma forma, ¿no es cierto? Para los sistemas pretraccionados tiene la fuerza, que es la tensión multiplicada por el área. Y estas son propiedades geométricas de la sección, momento, ¿no? Por peso de la viga. Y estos otros elementos en los que los conocemos todos, solamente que había que aclarar cuál. Bueno, A sub G es área bruta de la sección y este valorcito, ¿no? Esto es lo mismo para postensado, es n-1 sobre 2n, ¿no ves? Nosotros comentábamos aquí al inicio, ¿no ves? ¿No? Decíamos, ¿no? En elementos postensados, ¿no? Aquí decíamos, ¿no? Se tensan sin numerar hasta la mitad del valor calculado para el caso, ¿no? Varía entre 0 y la mitad del valor calculado para el caso de los pretraccionados. Si ustedes examinan esta fórmula, a medida que esto se hace más grande, el número de tendones, esto tiende a 1 sobre 2, ¿no ves? Eso es la mitad. Y esto es lo mismo para pretraccionados, ¿ves? Es lo que comentamos aquí, ¿no? Y de la misma manera lo hace ASTO LFD en sus ecuaciones más precisas, digamos, ¿no? Fíjense, a los pre con esta ecuación y para los post la misma, pero con el factor n-1 sobre 2n. Eso, mientras más grande es n, tiende a un medio, o sea, la mitad de esto. ¿Está bien? Y este valor que es importante, fíjense, es lo que se usa en ambos casos. Fíjense, aquí lo pueden observar mejor, ¿no? Se ve que hay un valor P sub i que es menor que P sub 0, ¿no? Se calcula, donde está la pérdida por hundimiento de anclaje. ¿Ves? Aquí se ve que hay un valor que se calcula, porque como no hay hundimiento ni hay fricción, este valor es directo, ¿no? O sea, 0,7 PPU sería la tensión admisible máxima del acero para traccionar en transferencia. Si eso lo divido entre el área, me da el valor máximo del esfuerzo. Eso, ¿no ves? Mejor dicho, lo multiplico por el área. Tensión por el área me da la fuerza máxima. ¿Está bien? Entonces, en ambos casos, ¿no? Y aquí, este valor, ¿ves? El área por la tensión. ¿Qué dice la tensión? La misma, ¿ves? Aquí dice, miren, tensión del acero de pretensado inmediatamente antes de la transferencia, en megapascales. ¿Ves? O sea, unos simbolitos no nos va a hacer perdernos del concepto. El valor es equivalente para los sistemas potenciados y un poquito diferente para los pretraccionados porque ahí no hay pérdida por fricción y anclaje. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Medina. Escuchando, está claro, ingeniero. A ver, ojalá que no tenga duda. Bien, continuamos entonces. Eso sería acortamiento. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta las pérdidas por relajación, retracción del hormigón y relajación del acero. Ahora, aquí hay que tener cuidado, que son lo que se llaman las pérdidas por variación del tiempo o a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y aquí hay un tema un poquito más complejo y para eso vamos a dar algunas consideraciones sobre el comportamiento del hormigón a lo largo del tiempo, sea que esté cargada la pieza, sea que no esté cargada. ¿Ya? Entonces,
Vamos a ver algo muy simple, muy sencillito, muy práctico y está tomado precisamente del análisis que hace a la norma ASTO con respecto a la reología del hormigón. Primeramente, ¿qué es la reología del hormigón? Se conoce como reología en general a la rama de la mecánica que estudia la evolución de las deformaciones de un material producidas por causas tensionales o no a lo largo del tiempo. Eso, subrayenlo. ¿Ya? Y la verdad que no es fácil, el comportamiento es complejo, digamos, ¿no? De la década del 70 ya se identificaba problemas, han habido ingenieros que han hecho estudios importantes sobre ese tema. Y antes de ello, pues lo hizo Freycinet, ¿no? Para poder mostrar que el esfuerzo variaba y se reducía y no era constante a lo largo del tiempo. Pero tampoco era indefinido, ¿no? Lo cierto es que es complejo. Algunos autores definen la estructura del concreto endurecido como un gel pseudo sólido que tiene un comportamiento elástico viscoplástico. Nosotros teníamos más o menos la idea que en cierta zona era elástica y en otra zona era plástica. Pero aquí hay todavía un intermedio que es viscoso, ¿no? Justamente por el comportamiento complejo, ¿no? Reológico del hormigón, ¿no? ¿Por qué es eso? Debido a la coexistencia de fases sólidas en este material, ¿no? Donde hay áridos y cementos son fases sólidas. Líquido tiene agua y varias clases de agua. Y gaseosa, el aire ocluido, que le llaman incluso cuando diseñan piezas para hormigón armado, ¿no es cierto? Siendo así, las deformaciones que se producen en un elemento estructural de hormigón son de dos tipos. Deformaciones independientes de las cargas. En ese caso, se manifiestan en realidad, carecen de dirección y se manifiestan básicamente como cambios de volumen. ¿Ya? Esas son independientes de las cargas. Y las otras que son deformaciones dependientes de las cargas, y ahí se puede establecer incluso la dirección, y son de varios tipos también, no es una sola. Las deformaciones dependientes de las cargas a lo largo del tiempo. Entonces ahí tenemos una clasificación general, digamos, de las deformaciones que se producen, ¿no? En un elemento estructural, ¿no? Entonces, para el caso de aquellas que se producen sin intervención de las cargas, ¿no? Se manifiestan, como habíamos dicho, principalmente como cambios de volumen, ¿no? Dentro de ellas están principalmente la contracción de fraguado. Se produce cuando el hormigón no tiene resistencia todavía. No influye en los resultados, su medición es compleja, difícil, y eso se da más o menos dentro de las 12 horas iniciales después del mezclado del cemento y el agua. Porque, como ustedes saben, la hidratación del cemento y la reacción, ¿no? Y todo el proceso químico que se desarrolla se hace cuando se mezcla el agua y el cemento, ¿no? Entonces, esa es la contracción de fraguado. La otra es la deformación, es la retracción en el endurecimiento. Después de finalizado el proceso de fraguado, en promedio 12 horas, ¿no? Y esta influye ya en los estados tensionales. Las deformaciones son calculables y una de ellas la vamos a ver aquí. ¿Ya? Se toma en cuenta para los sistemas de pretensado, para las pérdidas en los sistemas de pretensado. La dilatación térmica, esa es otra, ¿no?
se producen por los cambios de temperatura en el elemento, hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se ejecuta, ¿no? Y también es un valor calculable, ¿no es cierto? En realidad la estructura se manifiesta más que como una pérdida, ¿no? En la localización y el control de a través de las juntas que se colocan en las piezas dimensionadas. ¿Ya? Y las deformaciones dependientes de las cargas, con intervención de esta, tienen dirección por un lado y ahí tienen, fíjense, la primera es la deformación elástica instantánea. Esa es una. Es la que se produce al momento de aplicar la carga. Viene la carga, directamente trabaja, se produce, ¿no? La deformación elástica diferida, esa es otra. Es aquella que se continúa desarrollando sin cambio en el estado tensional a causa de una carga o descarga parcial de la estructura. Ahí viene una elástica diferida. Se da a lo largo del tiempo. Y la otra, plástica diferida. Deformación plástica diferida, ¿no? Es la que queda de forma permanente en la estructura. Aunque se haya retirado la carga, ¿no? Se produce la deformación, ¿no? Que la causó inicialmente y ya no se revierte. En la elástica, ustedes pueden tener un proceso de carga y descarga y vuelven, ¿no es cierto?, al estado inicial sin que quede nada remanente, ¿no? Y con esta clasificación o identificación de los tipos, podríamos determinar que la deformación elástica diferida del hormigón y la deformación plástica diferida, que son estas dos últimas, ¿no? Normalmente se las agrupa en lo que se denomina fluencia del hormigón. Ya lo vamos a ver cuando entremos al estudio, digo. Pero desde el punto de vista, ¿no?, de las deformaciones que se producen en un elemento estructural, ya están, ¿no?, plenamente identificadas aquí. ¿Ya? Y como pueden observar, las que dependen de la carga son tres. Elástica instantánea, elástica diferida, plástica diferida. ¿Bien? Ahora, para el caso de la retracción, ¿no? ¿Cómo se define esta? El hormigón expuesto al aire libre, al secarse, pierde en parte el agua que no está ligada químicamente al cemento, lo que produce una disminución de volumen, un fenómeno llamado retracción del hormigón. ¿Ya? Y para que vean, el fenómeno se presenta por la pérdida del agua que se encuentra en el hormigón en diferentes estados. ¿Ya? En realidad, agua en el hormigón hay en 5 estados. 2 de ellos son los más determinantes para este fenómeno, ¿no? El agua absorbida y el agua capilar o libre, que pueden evaporarse a la temperatura ambiente, ¿no? La pérdida de agua libre no produce cambio en el hormigón, o lo que se llama el agua capilar, ¿no? Sí, la agua absorbida. La pérdida del agua absorbida origina una contracción de los meniscos que obliga a los granos de árido a acercarse entre sí, de tal manera que se produce una reducción del volumen de la pieza. ¿Ya? Ahora, se puede prescindir de la retracción cuando se trate de piezas que están sumergidas en agua o de piezas enterradas en suelos húmedos.
En ese caso no nos preocuparía. ¿Por qué? A ver, veamos aquí. El proceso de deformación por retracción, tanto para la retracción como para la afluencia del hormigón, en realidad el estudio se basa en pruebas realizadas por las normas, la mayoría de ellas. Hacen experimentos, pruebas, comportamientos en función de los factores que influyen en ellas. ¿Ya? Y antes que mostremos la gráfica y el comportamiento, en el proceso de deformaciones por retracción, para un ensayo, vamos a indicar cuáles son los factores que influyen. ¿Ya? Tipo, clase y categoría del cemento. Importante, el ingeniero tiene que saber y ser consciente de eso. Cuando vimos materiales, ahí indicamos algunos elementos que eran importantes. Estos, por ejemplo, se controlan. Tipo y clase, por supuesto, ¿no? Dice clase, hormigón tipo 1, normal, según especificación. Finura del molido del cemento, también la superficie específica. Presencia de finos en el hormigón, también, ¿no es cierto? Se mide con ensayos incluso, ¿no? Cantidad, ¿no? Está especificado. Relación agua-cemento, también lo hemos dicho. Influye en la retracción. Hay que trabajar en pretensado, hormigones secos. ¿Ya? En torno al promedio de 0,40 hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Tiene menos agua que cemento. Hablando del 100%, está por debajo del 40%. El tipo y duración del curado también. Espesor del hormigón, la pieza, ¿no? Y otro elemento que se rescata también es que el hormigón armado retrae menos que el hormigón simple. Debe ser por las armaduras, ¿no ves? Se detienen menos permite que se desarrollen menos, ¿no es cierto? Comparado con el hormigón simple, ¿no? Y aquí podemos analizar, ¿no? Fíjense, en la gráfica de arriba tenemos, en abscisa tenemos el tiempo y en ordenadas tenemos la deformación unitaria específica en por mil, ¿no? Como comentábamos y habíamos dicho, ¿no? Para aquí, para piezas sumergidas en agua o enterradas en suelo húmedo, ¿no? Fíjense, a lo largo del tiempo, esto se torna con un comportamiento asintótico. Y fíjense que estos valores son positivos. Son positivos, esto quiere decir que no hay retracción. Esto más bien quiere decir que hay una expansión o un hinchamiento, ¿no ves? Fíjense, se expande en torno al 0,2 por mil. Fíjense, aquí hay un análisis de una curva mostrada en un ensayo a una prueba, ¿no? Una probeta de concreto, y ahí en tiempo, en meses, fíjense, pasa los 20 meses, menos de 2 años, y esto ya se torna casi horizontal, asintótico ya con poca variación, en torno a los 10 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos 0,2% positivo, no por ciento, por mil, positivo, ¿no? Quiere decir que aquí hay una expansión, man. Por eso, para efectos de cálculo, no se toma en cuenta para ese tipo de estructura. Pero observen lo que se presenta aquí, digamos, ¿no? Aquí el proceso de formación por retracción del hormigón está diagramado. Fíjense, aquí tenemos el tiempo, igual que arriba, en la abscisa, y en la ordenada tenemos valores negativos de la deformación unitaria específica. Quiere decir que esto es contracción, ¿no ven? Fíjense, desde 0, una contracción, a 70% en el aire, ¿no ven? De humedad relativa del aire y 18 grados centígrados de temperatura en promedio, que pueden considerarse como unas condiciones normales. Fíjense, tiene una variación asintótica que oscila entre 0 y esto supera más o menos el 0,5, ¿no? Arriba del 0,5.
fíjense, ¿no? En un periodo superior a 10 meses, fíjense. Esto está aquí, ¿no ve? Esto está en el tiempo. Aquí, esto en humedad relativa ambiente. Fíjense. Aquí, en esta prueba, un poquito más, ¿cuánto será? 10, 12 meses, un año. Fíjense, se lo sumerge en agua completo y fíjense este comportamiento, cómo levanta hacia arriba, ¿no? Después nuevamente lo sacamos a temperatura ambiente al aire y se produce una variación nuevamente en contracción hacia abajo y finalmente puede quedar en torno a un promedio de 0,4, miren, negativo. ¿Ya? Según Aston, que el análisis más completo y actualizado en los últimos tiempos puede tomarse como valor de la retracción para elementos de hormigón armado y en condiciones medias, 0,2 milímetros por metro a los 28 días y 0,5 milímetros por metro después de un año. Esto es muy importante para efectos de la referencia, ¿no? Cuando voy a hacer procesos constructivos en puentes o segmentos, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Fíjense, entonces ahí tenemos más o menos plasmado en esa gráfica lo que significa el fenómeno de la retracción. Es muy importante y ahí tenemos. Ahora esto se puede calcular. Ahora ahí, ¿no? Según la misma hasta el LFD, las ecuaciones que se plantean, se puede usar gráfica para los factores y se pueden usar fórmulas también. Para el cálculo del acortamiento por retracción. En una pieza, ¿no?, de hormigón simple, desde el momento de su preparación hasta el instante tedio, expuesto a la intemperie. ¿Cómo sería? SH igual a 0.00048 por K sub S, K sub H, K sub F, K sub TD, ¿no? Y cada uno de estos valores, estos factores, se calculan por separado, ¿no? Tenemos la ecuación para calcular K sub S en función de dos parámetros, ¿no? El tiempo T, que ya lo hemos indicado, ¿no? Y la relación volumen-área superficial expuesta, ¿no? Se llama relación de espesor ficticio. Se expresa en volumen versus superficie expuesta a la intemperie de la pieza. El volumen total de la pieza versus dividido su superficie expuesta a la intemperie, se determina el valor de E, o lo que es espesor ficticio. Normalmente toda la pieza en su volumen no está expuesta, ¿no?, a la intemperie. Es parte. En una viga, ¿cuántos lados estarían expuestos? Mínimamente. ¿Ah? Una viga para puente, a ver. Así tendríamos que pensar, ¿no? Se calcula superficie, el área superficial, y con ese volumen vamos a la gráfica y se determina el factor de corrección K sub S. O si no, se puede calcular, ¿no? En caso de no usar el gráfico, antes pues eran muy útiles los gráficos, los ábacos, ¿no? Pero ahora ya hay las ecuaciones, ¿no? Se puede trabajar con esta expresión para K sub S. Y el otro factor es K sub HS. Fíjense que este está en función de la relación, ¿no?, de espesor ficticio. Habíamos dicho aquí, ¿no? Aquí está. ¿Bien? El espesor del hormigón, dice. Tipo y duración del curado, relación agua-cemento, ¿no? Tipo y clase de hormigón. Ahí están los elementos. El segundo, considera el efecto de la humedad relativa del ambiente. Esto es importante. Y para zonas con humedad menor al 80%, que es el caso nuestro, sería, ¿no?, 140 menos H en porcentaje dividido 70. Para H mayores, ¿hay H mayores? Hay. Para otras zonas o regiones. No son clásicas nuestras, a pesar que ahora está lloviendo más que de la cuenta. Esto es promedio anual, ¿no?
Sería 3.0, 10, el mismo término, fíjense. Esto más o menos se tira 3 veces cuando zoom pasa por encima del 80. ¿No? Siendo H la humedad relativa del ambiente. ¿Ya? La calidad del hormigón se manifiesta en el coeficiente K sub F. ¿Ya? Sería la ecuación K sub F igual a 35 dividido 7 más F'6. F'6, ¿cuánto lo tengo que considerar? Desde que se mezcla el hormigón, se prepara hasta que se tesa. Hay que tener en cuenta que esta resistencia no es la resistencia de la compresión a los 28. ¿Ya? Es al tiempo tesado, en procesos donde se construyen piezas por segmento, yo hasta puedo hormigonar y hacer mi fase de construcción en 7, 10 días, ¿no? Y para eso yo estoy tesando cada 3, 4, 5 días. ¿Ya? Entonces, este valor es importante, ¿no? Y el otro, que es el TD, ese considera el factor, el efecto del desarrollo en el tiempo. La edad del hormigón en días, eso es T en esta ecuación. A partir de la fecha de mezclar. Esto es al momento del tesado, esto es para un tiempo T. ¿Ya? Ese sería entonces, ¿cómo se determina? El valor del coeficiente de acortamiento por retracción, y ya tenemos incluso los valores en lo que más o menos se considera que deberían andar, ¿no es cierto? Aquí está. 0,2 milímetros por metro a los 28, 0,5. Después proponga. ¿Ya? Este es para la retracción. ¿Está bien? Pregunta. Solo para retracción, sin tomar en cuenta fluencia lenta del hormigón. Bien, veamos fluencia lenta más entonces, para que si hay alguna duda la explicamos al final. ¿Ya? La fluencia lenta del hormigón se puede atribuir al efecto producido por la carga. Hay una cosa bien clara, ¿no? En la retracción no interviene la carga. ¿Ya? Y lo vamos a aclarar aquí en esta última parte. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho que la rheología del hormigón era por efecto, deformaciones, por efecto o no de la carga. En no entra la retracción. En sí entra la fluencia. El efecto producido por la carga externa sobre las moléculas del agua absorbida y el agua de gel, así como de tensiones capilares. ¿Ya? La redistribución interior es favorecida por perturbaciones unidas a variaciones higrométricas, quiere decir de humedad, que se producen en el hormigón. Eso siempre sucede, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? Como le habíamos dicho, ¿no es cierto? A través de un ensayo de carga y descarga de una probeta de hormigón, ¿no? En el cual, en el ensayo, se refiere al ensayo, se deja actuar al tiempo para que se desarrollen las deformaciones en función de lo que hemos ya clasificado. Si vamos a ir entonces al ensayo, en el ensayo se supone que la probeta se carga hasta una tensión de valor sigma 1 igual a 0,5, el valor de la resistencia a los 28 días, ¿no? Desde un instante T1 hasta un instante T2. En estas acciones se producirán deformaciones de 3 tipos debido al comportamiento elástico y plástico del hormigón. ¿Cuáles son? Ya las indicamos, ¿no es? Deformación elástica instantánea, deformación elástica diferida y deformación plástica diferida. Elástica diferida es diferente a plástica diferida.
¿Ya? En general, podríamos decir, hablando de las deformaciones desde el punto de vista rheológico, se considera que las deformaciones elásticas, instantáneas, la térmica y la elástica diferida son reversibles. ¿Ya? O sea, puede volver a cero, a eso se refiere. Pero las deformaciones plástica diferida y la retracción son irreversibles. No las podemos evitar. Son propias del comportamiento elástico, viscoplástico del hormigón. ¿Ya? Y como ya lo habíamos indicado, ¿no es cierto?, al conjunto de deformaciones diferidas, que son deformación elástica diferida y plástica diferida, se denomina fluencia del hormigón. ¿Ya? Ahora, en el comportamiento de la curva que vamos a mostrar ahorita, se admite que esta tiende hacia un valor asintótico y es proporcional a la deformación elástica instantánea según un factor a determinar que vamos a ver cómo se calcula. ¿Ya? O sea que se tiene bastante avanzado en ASTO LRFD, ¿no? Esto no lo había visto yo en otra bibliografía, pero es importante, ¿no? Esta tiende hacia un valor asintótico, bueno, eso las curvas lo muestran siempre, desde la resistencia del hormigón, ¿no es cierto?, proporcional a la deformación elástica instantánea. Entonces es importante cuánto se cargue, cuánto sea la carga también que va a llevar la pieza, según un factor que se determina y ya vamos a ver cómo se calcula. ¿Ya? Y aquí podemos observar, ¿ya? En esta gráfica es el resultado precisamente de de la carga y las deformaciones que se producen a lo largo del tiempo en una probeta de hormigón. Aquí se registra a partir de un cierto tiempo T1, ¿no?, la aplicación de la carga, ¿no? Tenemos tensiones en la gráfica de abajo versus tiempo, ¿ya? Y en el de arriba tenemos abscisa, tiempos, ordenada, deformaciones unitarias específicas del hormigón, ¿ya? Ustedes pueden ver que el valor inicial desarrollado que se observa aquí es la deformación elástica instantánea cuando se aplica la carga. Fíjense, esto empieza aquí. ¿A dónde se va la pieza? Con este valor BC. El valor BC en la gráfica en ordenada es la deformación elástica instantánea que ya le hemos definido. ¿Ya? Después se da, a lo largo del tiempo, fíjense, hay dos deformaciones adicionales, que es la deformación elástica diferida y la deformación plástica diferida. E sub CR, que es la que va a quedarse. Aquí se muestra el resultado del ensayo en un proceso de carga que va desde B, pasa por C y termina en D. Aquí, como pueden observar, en la carga ya no aparece desde T2 hacia cualquier valor T sub N. ¿No es cierto? Entonces, se descarga en el segmento DE y ahí se va a recuperar la deformación elástica instantánea, que sería en la ordenada DE, y estaríamos aquí en un tiempo T2. Luego, con el tiempo, va a venir y se va a dar la deformación elástica diferida, que se va a ir descargando lentamente, de manera asintótica, y finalmente la deformación que va a quedar es C sub R, deformación plástica diferida. Ustedes pueden observar que esta totalmente no se recupera, digamos, ¿ya? Esta que está aquí, exactamente no recupera la misma porque es diferida. Puede variar,
Lo cierto es que finalmente queda un valor que es la deformación plástica diferida y podemos calcularlo. Es con lo que hay que trabajar. Después de un proceso de carga a lo largo del tiempo, aunque retiremos la carga, esta ya va a quedar. Y esta va a tener su influencia en la estructura desde el punto de vista tensional. ¿No ves? Nosotros tenemos deformaciones en una pieza pretensada, seguro que hay tensiones, ¿no es cierto? Y tensiones tienen que ver con la capacidad resistente de la pieza. Los factores, no lo habíamos nombrado, digamos, ¿no? Los factores que influyen son principalmente el aire seco o alta finura del molido y alto contenido de cemento. Siempre hay que tratar de evitar esto, ¿no? Áridos con módulo de elasticidad bajo. Eso deberíamos subrayarlo con rojo ahí en el caso nuestro, en nuestra zona donde nosotros construimos las piezas pretensadas. Los áridos provenientes del río Piraí son los peores en nuestra zona. Son mejores los del Yapacaní, los del Surutú, y bueno, áridos vienen hasta desde, ¿cómo se llama? De Cochabamba, ¿no? Ustedes han visto ahí, vayan a la doble vía Guarne, ahí entre el primer tramo que va saliendo la parte urbana y el aeropuerto, hay un control de árido, dicen, toditos los camiones que vienen de allá de Cochabamba controlan los que llegan y dónde van y a dónde venden. Los más duros que he podido observar en la zona yendo al norte son los del Yapacaní. Los del Chichilo también no son malos. Pero los del Piraí, triturados incluso, tengan mucho cuidado. Cementos de alta resistencia inicial presentan menos fluencia. O sea que al usar aditivos o usar cementos que tienen un fraguado mejor, más rápido, no tiene problema. Menores dimensiones, la afluencia es mayor y más rápida. O sea, eso incide en la relación espesor ficticio. O el propio elemento también que son estructuras plegadas, cáscaras, losas delgadas, tienen una fuerte influencia del hormigón. Hormigón más joven presenta más afluencia, lógicamente, ¿no es cierto? Estos fenómenos en la propia curva asintótica se presentan con mayor fuerza al inicio, ¿no? Y las curvas finales son similares a diferentes edades, ¿no? Estos son más o menos los factores que influyen, ¿no? Y para calcular las ecuaciones, ¿no? Deformación plástica diferida, según Astor LRFD, es E sub CR, que es lo que hemos mostrado en la curva, ¿no? Fíjense, está aquí, en el primer proceso dentro del tiempo de aplicación de la carga, y está como remanente, como deformación plástica diferida, está acá, digamos, aunque ya no tenga carga, esta se quedó ahí y ahí está. ¿No es? Ese valor. Ese E sub CR sería un factor, habíamos dicho, ¿no? Que dijimos, ¿no? Que era proporcional, ¿no? A la deformación elástica instantánea con un factor. Este es el factor. Si de sub T, de T sub I, ¿ya? Por sigma C1 por E sub C, ¿ya? Siendo psi de T sub I, coeficiente de fluencia lenta entre los tiempos tomados en días. T sub I es la edad a la que se aplica inicialmente la carga. Y T es la edad a la que se analiza la fluencia. ¿Ya? Y aquí está la ecuación para calcular phi de T sub I. 3.5, los factores o coeficientes K sub C, KHC, KF y KTD, multiplicado por T sub I a la menos 0.118.
Y para que tengan una idea, generalmente el acortamiento del hormigón por fluencia lenta del hormigón bajo cargas permanentes está comprendido entre 1.5 y 4 veces el acortamiento elástico inicial. ¿Ya? Para que tengan una idea. Eso es lo que hay que calcular. Fíjense. De aquí, entre 1.5 y 4 el acortamiento elástico inicial. ¿Dónde está ese? Aquí, ¿no ven? Ahí. Este es. ¿Está bien? La ecuación sería 3,5 K sub C, HC, F y TD por TI a la menos 0.118. Y aquí están las ecuaciones, ¿no? K sub C. K sub C, al igual que el anterior caso, que era K sub S para retracción, C es para fluencia. Es el factor que considera el efecto de la relación de espesor ficticio. Se expresa en el valor B versus S, volumen, superficie expuesta a la intemperie de la viga. ¿Ya? Se puede calcular, como ya habíamos indicado, ¿no es cierto? En función de los datos que tienen estas curvas, en estos diagramas, o la ecuación K sub C, ¿no? Las variables serían la diferencia en tiempo aquí en la curva, o en la ecuación está como T. Y el valor de la relación, ¿no? Volumen-superficie está como un exponente en este término, ¿no? Que sería K sub C. KHC está relacionado con la humedad relativa al ambiente, ¿no? Sería 1,56 menos H sobre 120. H está en porcentaje, ¿ya? Efecto de la calidad del hormigón, 3.5, 35, perdón, dividido 7, más F' 6. Y TD, el efecto del desarrollo en el tiempo, ¿no? T minúscula sobre 61 menos 0,58 F'(CI) más T. Hay que tener mucho cuidado en el uso de estas ecuaciones en cuanto a las unidades, ¿no? Las tensiones están en megapascales, el tiempo está en segundos, las longitudes están en milímetros, ¿ya? F y TD son los mismos que para la retracción, ¿no? 35, 7 más F'(CI) y el otro, ¿no? T, 61 más 0,58 F'(CI) más T. Son las mismas para la retracción como para la flecha. ¿Ya? Bien. Preguntas. Preguntas. Ingeniero, buen día. Adelante, mamá. En la fórmula, el tiempo T, lo que pasa es que se mostraba en el gráfico, representa el momento que se está calculando la retracción, o es la diferencia del momento que se aplicó la primera carga. No, para la retracción es diferencia. Para la fluencia es directo. T, aquí, a ver, veámoslo la gráfica. Aquí está. Las ecuaciones, miren. T aquí. En la otra también, ¿no? En KTD está T y también está en esta, ¿no? Esta es la ecuación. Esta es la gráfica. Para la gráfica está en T menos T sub I. ¿Ya?
para la ecuación está en T. ¿Ya? Y ahí esto es en función del espesor ficticio. Relación volumen de la pieza, superficie expuesta a la intemperie. Bien, fíjense en retracción. Aquí va directo, ¿no ven? Tiempo de secado en días, ¿no? Bien, ¿vale más? En este tema hay que tener el mínimo, por lo menos el mínimo conocimiento sobre el comportamiento reológico del hormigón, ¿no? Ustedes al menos deberían haberlo tocado ya de manera general, conceptual, entiendo, en hormigón 1, ¿no? Mínimamente. Ingeniero, una consulta. Adelante, compa. En el caso de usar, digamos, un cemento IP30 o IP40, en el caso del IP40, tendríamos más, ¿cómo se dice?, más garantizada una pérdida menor de fluencia o afectaría. No puedo usar yo cualquiera. Tendría que ver las diferencias entre el uno. Me parece que el uno de ellos es cemento de albañilería, ¿no? No son lo mismo. Claro, el IP40 se recomienda para estructuras más, para mayor resistencia, ¿no? Eso es lo que dicen las empresas, ¿no? Las Por eso, cementeras. el otro es de albañilería, ¿no ves? Muro, Correcto. revoque, esas cuestiones. No se usa. La especificación dice clarito y lo habíamos apuntado en tiene que ser cemento tipo 1 normal, según especificación ASTM. Okay, No me la vayan a charlar con esos cementos que sacan para vender al público en general, ¿ya? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Bien, ¿alguien más? Ingeniero, una consulta. Con el tema de la fluencia lenta del hormigón, el tiempo de vida de la estructura del puente, aproximadamente, digamos, ¿se puede determinar eso, de acuerdo a esos fenómenos? Más o menos, ¿cuánto tiempo de vida útil podría tener un puente? Porque pueden pasar El estos análisis factores, va por dos lados, ¿no? Por un lado va la vida útil de la estructura, ¿no? Y para el caso de los puentes, por otro lado va también el análisis del evento máximo de crecida que se analiza de acuerdo con la frecuencia, ¿no? Se calculan para 50, se puede calcular para 100 y hasta 200 años. Si las frecuencias mientras más cortas sean, entonces tienen que ser compatibles con la vida de la estructura, ¿no? Hay estructuras en Estados Unidos que ya llevan más de 100 años y no tienen idea de caerse, de fallar. Ahorita las estructuras el programa que viene desde el año 2010, un programa de cambio de estructura, de demolición de estructuras, son estructuras metálicas. Porque ya se cansaron de mantenerla por el tema del acero en esa época que se usaba, no tiene las características de impermeabilidad que tienen los aceros actuales, ¿no? Que se fabrican. Me refiero para estructura, ¿no? Es diferente. Ahora se puede diseñar a más tiempo. Pero aún así, esa la han ido manteniendo, pues, ¿no? La Torre Eiffel, ¿cuántos años tiene? ¿Saben ustedes? El Golden Gate, el colgante de Golden Gate que tiene cable,
¿no? ¿Cuánto tiene el Golden Gate? Ya cumplió más de 100 años, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy mal? Sí, ingeniero. Sí, ya. Entonces, Medina, por un lado es vida de la estructura. Por otro lado es el análisis del fenómeno del comportamiento. Eso puede variar entre los 5 y los 30 años, más o menos. ¿Con cuánto trabajamos nosotros? 5, 5 y medio, 6, al mínimo. Al mínimo. ¿Por qué? Lo fuerte, ¿qué dice nuestra guía con los factores? Lo fuerte es al inicio. ¿Lo ves? Se da todo al inicio, es muy fuerte, después se va manteniendo, sube muy poco, de manera asintótica, y a los 50 años eso está casi horizontal la curva. ¿No? Mejor dicho, 30 años, no 50. Después se puede analizar entre 5 y 30, pero si yo no voy a hacer estudios, ¿qué tengo que hacer? Los resultados de las pruebas realizadas por las normas, por las entidades que desarrollan estudios. Y finalmente los valores que voy a adoptar, ¿no es cierto?, para el diseño. Eso es central. Yo tengo que tener un criterio establecido. Bajo el lineamiento de las normas que lo han estudiado mediante ensayo, que son la mayoría de ellas que lo han hecho. Nosotros más o menos, ¿dónde nos encontramos? Habría que pensar en eso. A ver, ASTO y ACI más o menos trabajan igual. En la actualidad se conectan, pero perfectamente, ¿no? Entonces, la norma americana, y ellos también tienen relación con el código europeo del hormigón. Si usamos la normativa, vamos a determinar que son diferentes los valores que se obtienen al calcular. ¿Ya? Y los valores también lógicos que tiene, por ejemplo, la norma española y la norma brasileña, que es la que en particular yo, digamos, conociendo la práctica del hormigón pretensado, y antes, por ejemplo, era mucho más influyente, porque la mayoría de las empresas, las grandes empresas que venían a construir estructuras importantes en nuestro país, eran empresas brasileñas, ¿no? Estamos hablando de la última época del gobierno del MNR. Ahí había el programa del ¿cómo se llama? De Brasil, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, hacía créditos, hacía préstamos al gobierno nacional, pero siempre condicionaba en que sus empresas participen en las licitaciones, digamos, ¿no?, con mayores beneficios. Por supuesto, eran empresas grandes, y el tema de la garantía y otros aspectos que influyen en la calificación siempre se beneficiaban, podríamos decir, entre comillas. Venían siempre empresas brasileñas, incluso hasta la construcción de la Santa Cruz Puerto Sares, ¿no? Que eran por tramo. Ahí varias han sido empresas brasileñas o consorcios brasileños. Ahí no ha venido ni un chino, ¿no? Entonces, la normativa, por ejemplo, deberíamos conocerla o por lo menos contrastarla. Y la española, lógicamente, por el idioma. ¿Y por qué más? Digamos, porque la primera norma que vino en cuanto al hormigón, pues, era la española, copia de la española. Entonces, ¿qué sucede actualmente con esas normas en cuanto al cálculo de los fenómenos de retracción, influencia, que finalmente se materializan a través de las pérdidas, como vamos a ver, ¿no?, de pretensada? Entonces, la brasileña con la española están elaboradas, pues, en base al código europeo, digamos, ¿no? Entonces, lógicamente, sus valores se contrastan con el código europeo, digamos, ¿no? Y, lógicamente, sus valores son diferentes a lo que nosotros estaríamos trabajando, digamos. Entonces, es bueno que conozcamos eso y tengamos un criterio. Más o menos ese es el panorama actual, digamos, ¿no? Los brasileños han hecho su norma en base a la... Claro que todo lo bueno que tenga ASTO, que tenga ACI, siempre ellos lo buscan y lo acomodan y lo adecuan, ¿no? Pero la base
para el desarrollo siempre ha sido, digamos, ¿no? Tanto para la española como para la brasileña, la base para la elaboración de su norma ha sido el Código Europeo, ¿no? De donde deriva la española, pues, ¿no es cierto? Que, hablando en general, es el Eurocódigo, ¿no? Creo que así se llama, ¿no ves? En lo que se refiere al hormigón estructural, es el Eurocódigo, pero viene del desarrollado, ¿cómo diría? Direccionado desde la FIP, ¿no? Que es la Federación Internacional del Betón, ¿no? Y ahí considera tanto al acero como al hormigón, digamos, ¿no? Esa es la FIP. Entonces, esa línea, y que es importante porque lo que no podría hacer en este momento es meterme a usar ábacos, ¿no? Porque son de otros tiempos, de otras épocas. Yo les muestro la curva, pero ustedes pueden observar la curva, ya tienen su ecuación. ¿No es? Y es calculable. Es calculable. Entonces, antes no habían esas ecuaciones y muchas se ajustaban en base a ensayos nomás y habían que determinar con una gráfica los valores, los diferentes coeficientes, ¿no? Pero creo que lo más determinante es que en estas ecuaciones que planteas están todos los factores que podríamos pensar influyen en cada uno de los dos fenómenos. Bien. No sé si hay alguna consulta más, si no ya estaríamos finalizando. Ingeniero, una consulta en el tema del curado. Si, digamos, un prefabricado o una viga es curada adecuadamente, ¿la afluencia será menor? ¿Se puede disminuir Sí. a una viga no tratada, curada? Sí, sí, por supuesto, lo hemos apuntado. Sí. El curado y el tiempo adecuado de curar. Tiempo adecuado se refiere a que yo cure cuando tengo que curar. No es que hormigones, nos entusiasmamos mucho, nos vamos al churraco y lo dejamos en la pieza, ¿no? Nos acordamos allá después de 8 horas que hemos estado ya en los saludos y el festeo, y ¡ay! Lo llama al director, el director lo llama al sereno que cure, dijo, ¿no? Ya saben los resultados. Todos van al churrasco menos los dos que curan. ¿Ya? Eso es ley. ¿Ya? Con más el sereno. Ahora, los dos que curan a veces se hacen los vivos y lo dejan al sereno. ¿Ya? No sé yo, pero el ingeniero, aunque esté chupadito, agarra y se da una vueltita más tarde cuando se está yendo a su casa, dice, por si acaso voy a ir a ver qué pasó, digamos. Y ahí los pesca, ¿no? Por lo menos a mí nunca me la han podido hacer. Y encima una obra que tenía ahí, un edificio por el primer anillo, en la zona oeste. El dueño se iba de madrugada, el dueño del edificio. A ver qué hacían. Tiraban una pasadita. ¿Qué hacían los buenos? Hasta cemento de noche en esas vagonetas blancas aparecían sacando y llevándose. Y los pillaba. Hay que tener mucho cuidado con el personal, ¿no? El personal a veces no es muy consciente. El personal no calificado, hay que tener mucho cuidado. Bien, eso sería por hoy entonces. Gracias. Por favor. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que tengan una feliz Navidad. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias, igualmente.